2. La oración es espiritual, pero no impráctica. Cuando leo las oraciones de Pablo, siempre me sorprende que muchos de los asuntos que son el centro de mis oraciones están ausentes en las suyas. Sus oraciones en su carta a los Efesios, o en cualquier otro lugar de sus epístolas, te sorprenderán por la ausencia de problemas materiales. Esto es algo especialmente sorprendente cuando consideramos que Pablo estaba en prisión en Roma, pero él no ora por su situación ni pide para que se lo deje en libertad. De haberlo hecho, no habría sido genuino. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, escribió: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pablo escribió eso y lo creía. Nosotros también debemos creerlo. Sin embargo, también debemos reconocer que quizás lo que presentamos a Dios no sean las preocupaciones principales. En realidad, todo lo que importa deberíamos presentárselo a Dios. Algo más grande que la salud. En un sentido, los creyentes en Éfeso eran como nosotros. Estaban preocupados por la comida, la ropa y el techo. Tienen que haber estado pensando y hablando sobre casarse y darse en casamiento, ser padres o querer serlo, trabajo, pagar impuestos, riqueza, salud, pero nada de esto aparece mencionado en las oraciones que Pablo hace por ellos. Si tuviéramos la oportunidad de escuchar las oraciones de los cristianos occidentales, probablemente descubriríamos que orar por salud ocuparía el motivo número 1. Lo interesante es que este motivo de oración en la Biblia es raro, casi inexistente. Entonces, ¿por qué oramos tanto por salud? Es porque no queremos morir. Queremos vivir. Creemos que lo que tenemos a este lado de la muerte es en realidad mejor que lo que Dios tiene para nosotros al otro lado. Entonces, nos aferramos a lo que hemos logrado aquí. Sin embargo, debemos creer, pero creer realmente, que lo que afirma Pablo aquí es verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Tú has resucitado con Cristo en los lugares celestiales. Has llegado a ser parte de una familia que nunca llegará a su fin. Un día, vivirás en un cielo nuevo y una tierra nueva. Verás a tu Dios cara a cara, con un corazón que ya no estará agobiado y distraído por el pecado, y un cuerpo que ya no estará quebrantado por su fragilidad, y lo alabarás. ¿Y aún así tú y yo oramos porque queremos conservarnos sanos y vivir muchos años? Todo lo que importa podemos llevarlo a Dios, pero todo lo que llevamos no siempre es lo más importante. Cuando los ojos de nuestros corazones se abren a nuestro futuro, cambian nuestras vidas, reordenan nuestras prioridades y nuestras oraciones. Oramos menos por los detalles prácticos de esta vida, y más por las realidades espirituales de nuestra vida eterna. Los asuntos eternos son los que importan más. Las preocupaciones de hoy importan, pero importan menos. Vivimos y oramos basados en la verdad de que el vivir es Cristo, y morir es ganancia. Pero, como criaturas caídas y sujetas al tiempo que somos por naturaleza, a menudo olvidamos el elemento espiritual y eterno de la realidad. Es por eso que las cosas que llenan nuestras oraciones están regularmente ausentes de las de Pablo. ¿Y por qué las cosas que llenan sus oraciones están tan regularmente ausentes de las nuestras? Pablo tiene su mirada puesta en la eternidad. Sus oraciones son espirituales. También nosotros necesitamos hacerlas espirituales. No más estar con. Para hacer nuestras oraciones espirituales, necesitamos eliminar las dos palabras que con más frecuencia aparecen en nuestras oraciones. Estar con. Si tuvieras que grabar mis oraciones, tengo la triste sospecha de que te encontrarías con un montón de estar con. Querido Señor, te ruego que estés con Tomás mientras él va a su trabajo, y que también estés con María que el martes le van a extraer la muela del juicio, y con todos nosotros. Amén. Esto es falta de imaginación. Es limitado. Es carencia de ambición espiritual, algo que abunda en la oración del apóstol Pablo. Orar así me parece innecesario, pues Jesús dijo,
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si Él prometió estar con Tomás y con María, ¿no es un desperdicio hacer que la suma total de mi oración por ellos sea la petición de que Jesús haga lo que ya dijo que haría y que ya comenzó a hacer? Busquen las Escrituras, y no encontrarás una oración que solo le pida a Dios que esté con su pueblo. Las oraciones de los santos tienen preocupaciones mucho más importantes, mucho más espirituales. Vayamos a Nehemías. En la sección de apertura del libro, le llegan a Nehemías noticias procedentes del exilio mientras ejerce sus funciones de copero del rey persa. Los muros de la ciudad de Dios, Jerusalén, están derribados y las puertas reducidas a cenizas. Es un panorama desolador. Nehemías se aflige, y en medio de su desaliento decide ver la manera de hacer algo al respecto. Aunque esté al tanto de las verdades que vimos en el capítulo anterior de este audiolibro, aún así, al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: «Oh, Señor Dios, por favor, sé con todo el pueblo en Jerusalén». No, él no dijo eso, sino que dijo, estoy parafraseando: «Oh, Dios, grande, impresionante y magnífico Dios, que gobiernas sobre el universo, nosotros, tu pueblo, nos inclinamos ante ti y te confesamos nuestros pecados y nuestras faltas». ¿Captas lo que está haciendo Nehemías? Se está ocupando de lo espiritual antes de lo material. Él sabe que el problema de los muros en Jerusalén es una metáfora de la verdadera condición espiritual del pueblo. La razón por la que los muros colapsaron fue por el estado del corazón de la gente. Por eso, ora primero por lo que más importa. Señor, debo confesar nuestros pecados. Señor, debo reconocer nuestra completa dependencia de ti. Señor, vamos a volver nuestra mirada a las cosas que realmente importan, porque hemos perdido completamente de vista lo que está sucediendo. Fíjate en las oraciones de Daniel. En el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, y en medio de la opresión, cuando el caos se enseñorea del pueblo de Dios, Daniel no ora por cuestiones prácticas, ora por la grandeza y la gloria de Dios y su reino, y Dios es soberano. Tremenda oración. Me siento humillado ante él. Me siento humillado ante Nehemías. Me siento humillado ante Pablo. Qué pequeñas y qué estrechas son mis oraciones. ¿Cuántos estar con hay en mis oraciones? En mi experiencia, aquellos de nosotros que somos padres estamos particularmente en riesgo de caer en este tipo de actitud cuando se trata de nuestros hijos. Si tienes hijos, aquí tienes una forma de diagnosticar si tus oraciones son demasiado prácticas y poco espirituales. ¿Cómo oras por tus hijos? Si es que oras por ellos. ¿Revelan las oraciones por nuestros hijos que entendemos que su condición espiritual es más importante que su bienestar financiero, relacional o vocacional? ¿Reflejan nuestras oraciones la verdad de que su posición en Cristo es infinitamente más importante que su posición en la escuela, la universidad, en la oficina o en la sociedad? Todo eso puede ser llevado ante Dios, pero siempre debemos llevar las cosas que más importan. El eje. Sin embargo, no te guíes por mi palabra, sino por la palabra de Jesús. En aquel famoso pasaje de Mateo 6, Jesús habla a sus seguidores sobre preocupaciones prácticas legítimas: la comida, el vestuario, sus vidas. Y no los reprende por preocuparse por tales cosas, pero les dice, parafraseo nuevamente, piensen en esto. ¿Alguna vez han visto a los pajarillos instalando una fábrica para hacer cosas? ¿Por qué no lo hacen? Porque nuestro Padre los alimenta. ¿Y alguna vez han visto a las flores cosiendo su ropa o yendo al centro comercial para proveerse de lo necesario para hacerse sus vestidos? ¿Por qué no las han visto hacer eso? Porque no importa qué ropa logremos conseguir, nunca podremos comparar la increíble belleza natural de la obra creativa de Dios con lo que nosotros podamos hacer. Por todo eso, Jesús dice, déjenme decirles lo que tienen que hacer. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es priorizar las cosas espirituales. Y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, parafraseando las palabras de Jesús, Él dice, si te preocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. El eje, el centro de nuestras vidas y nuestras acciones, es siempre espiritual. Piensa en la rueda de una bicicleta. El eje es la clave de todos los rayos. Si ese eje es débil, o no está bien centrado, hará que los rayos se doblen, se suelten o se desajusten.
lo que los hará ineficaces e insuficientes para permitir que la rueda vaya en la dirección que el ciclista quiere. El centro es crucial. Y cuando se trata de cada uno de nosotros, nuestro centro es espiritual. La razón por la que Pablo dobla sus rodillas ante el Padre que está en el cielo y ora de la manera que lo hace es porque quiere demostrarles a los efesios que esto es lo que realmente importa. Y así, los asuntos espirituales son lo que debe ser el enfoque de nuestras oraciones, no la totalidad, sino el enfoque. El cambio espiritual se ve en la práctica. Cuando el eje espiritual de mi vida es sólido, los rayos prácticos serán fuertes. Tendemos a vivir como si, y oramos como si lo que más necesitamos es ayuda con tal o cual asunto práctico o ese problema específico de la vida. Y todos tenemos situaciones particulares en las que necesitamos ayuda con una transformación divina. Pero es cuando crecemos en nuestra apreciación del Evangelio que nuestras vidas cambiarán para reflejar ese Evangelio. Los cristianos de Éfeso lo sabían porque lo habían experimentado. Éfeso era una ciudad próspera como resultado de su capacidad comercial, y porque era el lugar donde se encontraba el gran templo de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo impulsó la adoración pagana y apuntaló la economía local. Fue en ese contexto que apareció Pablo y proclamó el señorío de Jesús. Día tras día, mes tras mes, habló con valentía, discutiendo con ellos y tratando de convencerlos sobre el reino de Dios, de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia, la actual Turquía, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Éfeso fue una batalla espiritual. Nuevos creyentes estaban dejando una vida dominada por el ocultismo y el poder de esas fuerzas espirituales. Y esa transformación espiritual condujo a un cambio práctico. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Versículos 18 al 20. La hoguera que se formó por la quema de tal cantidad de libros tiene que haber sido impresionante, como también el valor en dinero de ese material de lectura. 50,000 piezas de plata. Sin duda que era una cantidad importante de dinero. Y imaginemos las conversaciones entre la gente del pueblo. ¿Qué le habrá pasado a esa gente para quemar tal cantidad de libros? Es que pareciera que ahora tienen una visión completamente diferente del mundo. ¿Quieres decir que ya no creen en los asuntos espirituales? Oh, no, me parece que siguen creyendo, solo que ahora creen que aquel Jesús de Nazaret está vivo después de haber muerto, que perdona los pecados y que es todopoderoso en cualquier esfera. Bueno, lo que han hecho me parece una locura, quemar sus libros cuando pudieron haberlos vendido. El punto es este: tu eje, tu sistema de creencias espirituales y tu visión de Dios orienta tus acciones prácticas. Por eso, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, no les dice: lo que necesitan es a alguien que les resuelva los problemas de las estructuras políticas y cívicas de la ciudad. Tampoco les dice: deben crear algunas leyes que prohíban los disturbios a los que se han visto enfrentados y el ocultismo por el que la ciudad ha sido oprimida. No, lo que Pablo les dice, a ellos y a nosotros, es que lo que realmente necesitamos conocer es la verdad del Evangelio. Lo que realmente necesitamos saber, o más bien conocer, es a Jesús. Necesitamos saber con seguridad todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Necesitamos saber qué es verdad sobre nosotros ahora y estar conscientes de lo que será verdad sobre nosotros el día en que todo termine. Pablo dice: estoy orando por eso. Si conocen la verdad, permanecerán firmes. Con nosotros ocurre lo mismo. Lo que tú y yo necesitamos más que nada es estar conscientes de la verdad y la realidad del Señor Jesucristo. Necesitamos saber cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Con demasiada frecuencia, nuestro Jesús es demasiado débil. Tenemos una visión de Jesús que de alguna manera lo pone disputando por un lugar en el panteón de los dioses, luchando por su posición en el gran relato de la historia espiritual. Necesitamos entender que Jesús usa una corona que eclipsa infinita y eternamente cualquier otro poder, que Él es, como el antiguo himno, «Corónalo con muchas coronas», lo dice el Señor.
cuyo poder mueve un cetro, de polo a polo, que las guerras pueden cesar, y todo sea oración y alabanza. Y tenemos que entender que Él es el Señor de los años, el potentado del tiempo, creador de las esferas rodantes, inefablemente sublime. Matthew Bridges. Si conocemos a este Jesús, tendremos un eje firme en el centro de nuestras vidas y cada uno de nosotros orará. Las cosas que más importan. Cuando comienzas a orar, ¿cuál es la preocupación que llena tu visión? ¿Estás enfrentado a un gran problema en tu trabajo? Necesitas la ayuda de Dios para eso, pero lo que más necesitas es conocer el Evangelio. ¿Necesitas saber cómo salvar tu matrimonio? Necesitas la ayuda de Dios para eso, pero lo que más necesitas es conocer el Evangelio. ¿Estás preocupado por algo en lo que uno de tus hijos se ha metido? Necesitas la ayuda de Dios para eso, pero lo que más necesitas es conocer el Evangelio. ¿Estás enfrentando serios problemas de salud? Necesitas la ayuda de Dios para eso, pero lo que más necesitas es conocer el Evangelio. A medida que continuemos disfrutando de las oraciones de Pablo por los Efesios, veremos cómo la verdad del Evangelio marca la diferencia en oración y en práctica. Pero primero, debemos comenzar a orar espiritualmente. Necesitamos comenzar allí, y luego, a medida que avanzamos hacia nuestras preocupaciones prácticas en nuestras oraciones, debemos dejar que la forma en que oramos por ellas fluya de las verdades espirituales por las que hemos orado. No dejemos que el enfoque de las oraciones de Pablo esté ausente de las nuestras. Todo puede ser llevado ante Dios, pero siempre debemos llevar ante Dios las cosas que más importan. Padre, gracias por no escatimar a tu propio Hijo y darlo por todos nosotros. Sé que esto es lo que realmente importa. Gracias también porque, junto con Él, nos das libremente todas las cosas. Te alabo por las muchas maneras en que provees para nuestras necesidades temporales de la vida. Y te pido que esos aspectos prácticos nunca se conviertan en mi preocupación principal. Ayúdame a buscar la ayuda del Espíritu Santo para tratar asuntos diferentes y difíciles, y sobre todo para nunca olvidar qué es lo que más importa. En el nombre de Jesús. Amén.